nuevamente en un programa Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. Y este nombre que estamos celebrando de Guayaquil bicentenario es la celebración no solo de la fundación de una ciudad, sino de la promoción globalizada del nombre Guayaquil. Y a través de su gran comercio desarrolló una marca hacia el sur. Allá por el siglo XVII-XVIII en el Perú se conocía la madera de Guayaquil, la caña guadúa de Guayaquil. Se ha ido construyendo una serie de marcas, como por ejemplo una que tuvo mucho impacto cuando yo era un muchacho, que era la famosa Perla del Pacífico Guayaquil. A lo largo de nuestra historia económica, social, Guayaquil ha tenido muchas formas de mercadear su nombre, de llevar sus productos río arriba, río abajo, como lo hacemos cada vez que presentamos un programa. Y hoy tenemos el gusto inmenso de tener a Andrés Seminario, un importante ecologista, pero hoy lo hemos invitado en su condición de constructor de marcas de imaginario. Bienvenido, querido Andrés. Ramón, muchísimas gracias. Extraordinario el ambiente en el que estamos. Un ambiente real, fuera de estudio. Maravilloso, extraordinario. Quería precisamente contigo hablar de esa construcción de marca que nace con el famoso nombre de Santiago Guayaquil y que ha tenido una serie de narrativas, como por ejemplo el reconocimiento de la marca Guayaquil en el nombre de la madera, por ponerte un ejemplo. ¿Cómo ves esa construcción y la potencialidad de nuestro nombre en el constructo futuro y presente de nuestras marcas? Qué buena pregunta, porque a mí me gustaría empezar por citar un instante a Jung y hablar de arquetipos de Jung y establecer dentro de los arquetipos de Jung cuál es la personalidad de la marca de la ciudad Guayaquil. Y pensando en esto decía, bueno, somos rebeldes, realmente somos rebeldes, ¿no? La madera de guerrero, el espíritu huancavilca es de rebeldes, o somos creadores. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los rebeldes, Jung decía, bueno, son las personas que están orientadas, son las personalidades orientadas a los demás. Y está en el otro extremo el ser creador, porque es una persona orientada a sí misma. Y me puse a ver un poco la historia de Guayaquil y yo creo que sí tenemos momentos de rebeldía, pero somos ególatras por naturaleza. Somos individualistas en Guayaquil. Es más, cuando somos generosos, no somos generosos por los demás. Somos generosos porque me siento bien siendo generoso. Entonces creo que la personalidad, de verdad, la esencia guayaquileña es una esencia individualista, fenicia, comerciante, ególatra, creadora. De allí que mucha gente, no solo de Ecuador, sino de afuera también, haya buscado la ciudad para construir sueños nuevos, porque la ciudad le da la oportunidad a la gente de desarrollar ideas, desarrollar conceptos, desarrollar negocios. Eso solo sucede en un entorno en donde se promueve el desarrollo de ideas. Creo que la primera gran diferenciación respecto a cuál es la personalidad de la marca de la ciudad es entender que Guayaquil es una ciudad del ego, del yo. Del yo afirmado y reafirmado. Totalmente. En la construcción, como acabas de decir, dentro del marco junguiano, para quienes no conocen el término Jung, fue un importante psicoanalista que creció bajo la sombra y el amparo del gran maestro Freud, que generó toda una estructura de arquetipos donde inclusive una escatología de arquetipos, es decir, una escala de arquetipos que marcaban las personalidades de los individuos. Y Andrés con mucha claridad marca ese individualismo, esa fe individualista de un pueblo que para mí siempre lo he definido ya en varios programas de Río Arriba y Río Abajo, que precisamente los guayaquileños somos los fenicios del Pacífico Oriental. Y no es bueno, ni es malo, sí. Es. En nuestra esencia es así. Estoy convencido de ello. Por eso es que empezamos a repetir más de una vez en las mismas situaciones. Complicamos el tema un instante. Claro. Nietzsche
el eterno retorno, hablemos del eterno retorno de Nietzsche. Nietzsche creo que habló Zaratustra, que él cuenta la historia de, bueno, ¿qué sucedería si una noche en total soledad aparece un diablillo y dice, mira, todas las cosas buenas y todas las cosas malas a partir de ahora las vas a empezar a repetir una y otra vez, va a ser cíclico, ¿no? Es un poco el concepto de lo cíclico. Tienes dos opciones: quererlo repetir, lo que significa que te gustó como eras y demás, o no quererlo repetir, lo que significa que no te gustaba lo que venías haciendo. Pues bien, para la ciudad de Guayaquil, bajo el contexto de el eterno retorno de Nietzsche, yo creo que nos ha gustado mucho ser lo que hemos sido, además, porque constantemente hemos venido repitiendo, yo diría que en ciclos en algunos casos de 7 años en 7 años, en otros en ¿Qué se repite en nuestra cultura? La misma historia. Por ejemplo, cometemos los mismos errores, encontramos las mismas soluciones para los mismos problemas. Pero eso es humano. Totalmente. Lo que existe en las sociedades más evolucionadas es un efecto traslocatorio, pero sin embargo ese balance entre lo bueno y lo malo lo moviliza. Es que ¿cuál es el átomo de la sociedad? El individuo. Y si el individuo está enfocado en su yo y está repitiendo constantemente sus historias, la ciudad va a empezar a repetir constantemente. Pero ¿cuáles son para ti, querido Andrés, esos errores que repetimos y que son intrastocables en la repetición del error? Yo creo que el haber establecido esta narrativa de Guayaquil es ciudad de oportunidades, ciudad para ir y trabajar, sacrificó el Guayaquil es ciudad de cultura o Guayaquil es ciudad de ambiente. Durante mucho tiempo sacrificamos temas de cultura y esto es interesante, Ramón, porque en la historia de la ciudad hubieron algunos movimientos tanto pictóricos como literatos de escuela de Guayaquil que luego se pierde y luego se intenta recuperar, pero luego se pierde. Qué interesante analogándolo con Miami. Cuando tomas a Miami, que es una ciudad de oportunidades de negocios, poca gente repara en el poder cultural que tiene, a pesar de que tienen un Art Basel, que tienen un Art Basel, etc. Tienen todo eso. Sin embargo, Miami no tiene esa identificación. Guayaquil también ha tenido una fuerte y prospectiva realización artística, no solo en las épocas del siglo pasado, del siglo antepasado. No existieron, el antepasado ha quedado borrado mucho, sobre todo la obra pintada por la muerte. Guayaquil tiene 3 salones de teatro globalmente competibles, sin embargo, de conciertos, de salones de conciertos. Sin embargo, no tiene esa vigencia como, por ejemplo, Cuenca se identificó básicamente como una ciudad de cultura. Guayaquil, ¿a eso te refieres? Sí, Guayaquil no respira cultura en la calle. Y esto, de nuevo, no es bueno ni es malo. Es nuestra esencia. Es parte de nuestra esencia, porque hemos decidido sacrificar ese espacio en ánimo de buscar otros, en donde sí nos hemos desarrollado y en donde tenemos unas variables competitivas muy buenas. El municipio de Guayaquil ha trabajado en los últimos años en localizarnos como un punto de turismo. Se contrapone ese hecho de habernos localizado como una ciudad de negocios con el hecho del trabajo que está haciendo la empresa municipal de turismo, con el deseo de ubicarnos como un punto de destino turístico, donde inclusive los guayaquileños región, negamos la esencia que en Guayaquil y en toda la ex provincia de Guayaquil y en el Guayas hay decenas de sitios en la ruralidad, al pie del mar, donde se podría pasar y hacer turismo. Totalmente, yo creo que, a ver, para empezar, hay muchas formas de hacer turismo, ¿no? Y el turismo de negocios es un turismo rápido que no genera ningún tipo de arraigo de ninguna naturaleza, excepto por los dólares. Chiste intencional. Y entonces, claro, si el tema es negocios, está el centro de convenciones que tiene su infraestructura, la necesidad de hoteles que tienen su infraestructura, pero lo conversaba alguna vez con un amigo, y porque nos parece que nos sucede igual. Cuando viajamos, una de las cosas que buscamos al salir a la calle es, bueno, ¿dónde puedo entender la cultura de la gente? Caminando en los bares, en la opción de las esculturas y los cuadros y demás.
Solo de un tiempo cercano acá hemos tratado de recuperar esos espacios para la guayaquileñidad cultural, pero creo que todavía estamos muy, muy lejos. Lo bueno es que el bicentenario puede ser una pausa, un mirar hacia atrás y decir, ok, estas opciones debemos ajustarlas, debemos corregirlas, pero para eso tenemos que dejar de lado el ego del que hablaba al instante. Entonces, creo que es posible, pero creo que es complicado. ¿Es posible en qué dimensión y por qué es complicado? Dejar de entrar más que ese ego, esa fijación de un arquetipo cultural nuestro. Somos comerciantes, abrimos la tienda todas las mañanas y la cerramos y no le damos espacio a otro tipo de cuestión, porque los europeos también trabajan, abren la tienda y se identifican profundamente con ir, por ejemplo, a visitar una ópera, por decirlo algo. Estamos identificados más con el fútbol, quizás tenemos el equipo más popular del Ecuador, otra marca arquetipo de Guayaquil, Barcelona. Y Emelec. A pesar de que soy barcelonista, pero creo que hay que reconocerle. Claro, pero el arquetipo nacional sigue siendo Barcelona. Emelec no tiene una dimensión nacional. Es correcto, la mitad más uno de todos los hinchas de todo el país. Claro. Pero sí, es verdad. Y yo creo que pasa porque esta abierta y cerrada de cortina de tienda nos pone en un estado mental cortoplacista. El guayaquileño quiere resultados pronto. Él no quiere pensar en 10 años. No, lo suyo es aquí y ahora. Lo cual es interesante porque Latinoamérica está en el mañana. Cuando lo vemos desde la perspectiva de códigos culturales, Latinoamérica vive muy en mañana. Los orientales viven en después de mañana. Exacto. Los estadounidenses viven en hoy. Guayaquil vive en hoy. Guayaquil vive en el hoy. Estamos afectados por la cultura del time is money. Inevitablemente. Es decir, estamos transversalmente aculturizados en ese semblante. Yo creo que sí, ese ha sido nuestro referente, tal vez debiera decir indeed. Sin embargo, heredamos de la cultura española el buen pasar. ¿O no lo heredamos? Ese buen pasar propio de... ¿O ese se lo quedaron los quiteños totalmente? Yo creo que históricamente Guayaquil no es Quito. Quito era más cortesano y Guayaquil más de paso, ¿no? Más fenicio, y si queremos irnos más hacia el Renacimiento, yo diría que nos parecíamos en algún momento más a Venecia. Y la única pena que me da es que le hemos dado vuelta a los espacios, a los espejos de agua que rodean la ciudad. Pero este estado mental de las cosas son ahora, desde la perspectiva del yo, y tenemos que hacer negocios, está muy vigente. Vamos a seguir conversando con Andrés Seminario sobre el tema fundamental, la marca Guayaquil, su expansión, su posibilidad de ser una marca regional importante como la fabricó Medellín, con una identificación clara, o con la identificación que tiene hoy Lima con el turismo culinario. ¿Cuáles son las reales potencialidades de crear marca Guayaquil desde los diferentes campos? Ya volvemos en Riva Arriba, Riva Abajo. La cultura siempre fluye. Nuevamente en Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye. Estamos con Andrés Seminario conversando sobre el potencial de la marca de Guayaquil. Ha hecho una descripción en el anterior segmento de la personalidad de la marca, que es el contenido del producto que somos nosotros los guayaquileños. No solamente el comportamiento de los guayaquileños urbanos, sino del Guayaquil provincia, que hace exactamente 200 años fue independizada y que hoy tiene una vigorosidad similar, pero con algunos cambios. ¿En qué ha cambiado el guayaquileño del siglo XX, del siglo XIX, con el ciudadano que estamos construyendo en este momento posmoderno, Andrés, con este nuevo ciudadano?
y cómo se manejan esos perfiles emocionales de la posmodernidad donde se le está dando un trato especial a los millennials. Guayaquil es una ciudad con mucha población joven, una importante población de gente joven, con mucho emigrante, y eso da una perspectiva en el análisis del mercadeo diverso. Sí, es interesante esa pregunta. Yo creo que hemos cambiado las herramientas, pero seguimos siendo iguales. Y esto es interesante porque las personas nuevas que llegan a este Guayaquil, terminan adaptándose a este espíritu, a esta esencia guayaquileña de la que describí hace un rato. Porque entre las cosas que pensaba es, bueno, cuando yo era pequeño, escuché historias de el barrio de la Garay, o la 9 de octubre, o el barrio del Centenario, y cuando hablábamos de barrios y de esas historias, eran las leyendas de las reuniones en las esquinas y demás. Y hoy, más allá de la pandemia, antes de la pandemia, ya no veíamos esas reuniones en la calle de la forma en que las veíamos antes, que era sin importar el nivel cultural, educativo o social, la gente se reunía en las esquinas. Pero luego me di cuenta de algo. Nos estamos reuniendo aquí. Es decir, ha cambiado la tecnología. La esquina hoy está en el teléfono, pero seguimos armando los grupos de chats en donde seguimos discutiendo, o Twitter, donde seguimos discutiendo las cosas de manera grupal, encerrados en esta burbuja epistémica que creamos para cada uno de los temas, defendiendo nuestra individualidad ahí. Es decir que solo las herramientas están cambiando. Nos vestimos más relajados, menos trajes, no usamos la tostada, pero sigue habiendo el mismo sol, salimos un poco menos. Entonces creo que no ha cambiado en tanto la ciudad de Guayaquil. La importancia del valor de marca de Guayaquil. Uh-huh. Hemos analizado algunos asuntos pretéritos. Desde un ejercicio de focus group, como ustedes hacen, si te preguntara como analista de mercado, ¿cómo quisieras que el Guayaquil contemporáneo se proyecte en ese devenir de aciertos y errores, de volver al mismo punto, pero seguir avanzando en una forma? ¿Cómo te gustaría que el Guayaquil del siglo XXI, el Guayaquil posmoderno, se proyecte para sí mismo, para la nación y para la humanidad? A mí me encantaría incorporar al Guayaquil que ya existe, al cual no le cambiaría nada, sino le sumaría cosas. Dos detalles. Uno, una mirada más esencial, más profunda, más empática a los cuerpos de agua que nos rodean. Y dos, un acercamiento más cotidiano a la cultura. Pero nada más. El resto creo que está muy bien. Tú has visto un gran esfuerzo durante los últimos 10 años, 15 años, inclusive grupos de inversión como la familia Sánchez Aguilar le dedicaron 10, 15 millones de dólares a hacer un teatro y están solventando pérdidas que bordean el $1.000.000 por año para sostener una infraestructura cultural tan importante como el Teatro Sánchez Aguilar. Sin embargo, sigue habiendo inasistencia. Sobrevive el centro de arte con un gran esfuerzo de una serie de damas, y en el sur tenemos el centro cívico que sobrevive bajo un presupuesto estatal. No ha habido falta de motivación. Se han intentado desde la municipalidad, déjame terminar con esta idea, generar un área de recreación cultural alrededor del barrio de Las Peñas, con continuación con la famosa calle Panamá, donde se han puesto una serie de esculturas. ¿Qué pasa y por qué no percibes que hay una conexión cultural? Que quizás no la vives porque es bastante underground, y que sí en mi entorno la veo que se está viviendo. Un movimiento de poetas, un movimiento de gente que está de bohemios. Hay una bohemia guayaquileña que puede comenzar en la altura del Cementerio, ahí en el barcito ese famoso que hay y recorre por todas las calles. Sí que la hay, y hay gente con unas ideas extraordinarias en la ciudad de Guayaquil. Gente que está haciendo unas cosas en el mundo de la pintura, de la escultura, de las letras, extraordinarias. Pero siento que no ha terminado de permear a la cotidianidad del ciudadano. Y es esto lo que me preocupa.
porque no estamos considerando como cultura al fútbol, al negocio y a la tecnología, que está bien, pero es insuficiente. Porque creo que en esencia el espíritu humano, para sentirse completo, necesita alimentar esto, necesita alimentar su espíritu. Y el billete de dólar no alimenta el espíritu. Y el gol del fin de semana es muy, muy pasajero en términos de la euforia que genera. Y el gol en contra es terriblemente doloroso. Entonces sí, siento que faltan manifestaciones estéticas más allá de las que hay en términos de en el día a día, y para eso tenemos que respirarlo desde la perspectiva educativa. Sí. Creo que tenemos que respirarlo más desde las escuelas y desde las casas. Hay un aspecto que has tocado que para mí es la razón de estar en la mitad del río. Y mucha gente cree que solamente es el hecho de esto es incómodo, altamente costoso, como te habrás dado cuenta. Me encanta hacerlo, pero tiene fantástico. Un deseo. Transmitir la vibrata del río. El día de ayer viajó río arriba nuestra compañera Bella conjuntamente con Chuer Ganchoso para identificar una vía y frente donde vamos a presentar un desfile de tambores bicentenarios, y se encontraron con que el río es innavegable más allá arriba de Santa Lucía, que está bloqueado, que ha perdido, y tú que eres descendiente de familias fluminenses, sabes con claridad que los ríos eran la vía en la cual la familia Aspiazu, Seminario, Puga, Sotomayor llevaban río arriba y río abajo sus productos, el cacao, la riqueza que volvían con la que construyeron San Juan de Pueblo Viejo, con la riqueza que se construyó la ciudad de Vinces. Hoy estas vías están totalmente destruidas, y viene tu mensaje, y aquí viene el mercadeo. ¿Cómo le damos a entender esta ciudad urbana, que le hago la cara al agua dulce y al agua salada, a las dos afluentes, para ponerlo en términos claros, de que estos no son desfogaderos, sino vías fluviales llenas de alimentación, de una riqueza múltiple, a la cual la hemos pero totalmente marginado? Durante mucho tiempo le dimos la espalda. Yo tengo una experiencia con la ría, el babahoyo, no el daule. Yo vivía en una hacienda de chiquito. Del otro orilla, yo sé. Del otro orilla. Vivía en una hacienda de chiquito y no recuerdo las circunstancias. Algo cayó sobre mi nariz y me rompió el hueso de la nariz y se descajó. Tenía la nariz, me colgaba, chorreaba sangre. Mi papá y mi mamá entran en pánico. Hay que llevar a este chico a Guayaquil. Yo tenía 6 años. Hay que llevar a este chico a Guayaquil. ¿Cuál es la manera más rápida de llevar a este chico a Guayaquil a que lo atiendan? Pues tenía la nariz caída, literalmente. Y mi recuerdo es... No recuerdo el dolor, no recuerdo haber estado con mi papá y mi mamá. De esa parte no me acuerdo. Me acuerdo de estar subido en una lancha bajando el río para llegar a Guayaquil, en donde nos esperaba mi abuelo, en un muelle en Guayaquil. Entonces mi relación con el río parte de ahí. Fue un momento que dije, o sea, lo único que tengo claro es que estábamos en el río. O sea, más allá del dolor, más allá de quienes estaban, más allá del miedo, del susto, estábamos en el río, y creo que lo solucionó el problema de... Y seguimos en el río. Tomamos agua del río. Sí. La producción bananera, camaronera, cacotera, depende de los ríos y de los esteros, totalmente, de sus mareas. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿En qué punto el guayaquileño coyuntural se separó de esa imagen? Yo recuerdo haber conversado con don Clemente Yerovín Dabur y hablar del río como un activo profundo, como una preocupación vital, como una preocupación clara. ¿En qué momento rompimos esa estructura? No lo sé, pero creo que no lo sé, pero lo que sí creo es, volviendo al eterno retorno de Nietzsche que conversábamos hace un rato, estamos constantemente dándole la espalda, sea porque construimos algo en contra del río, ocupando espacio de espejo de agua, sea porque lo contaminamos, sea porque no dedicamos ahí instantes de ocio. Estoy seguro que las peñas y su vinculación con la cultura y el arte no es fortuito al lado del Guayas. El agua es fuente de inspiración, es fuente de salud, es fuente de alimentación, pero le dimos la espalda por alguna razón que no termino de entender todavía, y creo que no hemos cerrado ese vínculo, no lo hemos estrechado. ¿Cómo, y para ir ya concluyendo este programa tan interesante contigo, como hombre de mercadeo,
cómo darle, ¿sí? Cómo darle cara al río. Yo recuerdo haber insistido muchas veces en medios de comunicación con mi preocupación permanente por el río. Me han puesto mirando el río. Y la gente a lo mejor pasa y ve este fluido de agua y dice, ¡ay, qué bonito el río! Pero ni lo navega, ni se baña en él, ni sabe si come de él, ni sabe por qué llega la comida a su casa, entre otros factores importantes. ¿Cómo devolver desde el imaginario de la comunicación, querido Andrés, esa vitalización de la comunicación del río y sus vías con el corazón interior de cada uno de los ribereños del río y de los esteros? Bueno, este es otro tema, no es una leyenda urbana que mi papá se bañaba en el estero Salado. No me consta, pero se supone que no en su generación real. Se bañaban al pie del 5 de junio. Claro, ahí estaba el famoso American Park. Pero de ese entonces a la fecha, simplemente a nadie se le ocurre echarse al río. Al estero. Al estero, perdón. ¿Cómo? Generando experiencias desde el espacio público y desde el espacio privado que nos obliguen a regresar a ver al agua y decir, wow, me siento identificado. Yo recuerdo una experiencia que se dejó de hacer y que la nadaba mi primo Pepe Ferretti Calderón, campeón sudamericano de natación en su momento. Él cruzaba el río de Durán a Guayaquil y había una competencia, eso es como 4 kilómetros, y mi abuelo, que era su fanático número 1, don Reinaldo, lo seguía en la canoa al sobrino mientras cruzaba el río. Eso se perdió. Totalmente. O las famosas regatas, o la muerte de algo que para mí le quitó la perspectiva de que la pequeña y mediana burguesía guayaquileña tenga sus lanchas en Guayaquil, cuando el Yacht Club fue invadido por el Malecón 2000, que no dio un muelle a ese club que tenía más o menos una relación con el agua. De hecho, por ahí, y el transporte fluvial incluso puede ser que financieramente no sea negocio. Pero es que parte de la responsabilidad del Estado local es decir, señores, tenemos esta maravilla, usémoslo. Pero esto de ir en un gran funicular entre Guayaquil y Durán, obra que me parece bien, ¿no le quitó ya cualquier posibilidad al transporte fluvial? ¿O crees que puede ir en paralelo uno al lado del otro? Yo creo que sí, totalmente. ¿Cómo promoverlo para que termines un último mensaje? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Yo creo que la sociedad civil tenemos que concienciar que los espejos de agua son importantes porque son vida, representan vida. Y que tenemos, por tanto, que presionar a las autoridades locales o nacionales, idealmente locales, a que obliguen a virarnos a esos espejos de agua. Hay mucha gente que sí vive en Guayaquil cerca de los espejos de agua y sí los quiere, sí los utiliza. Pero en el imaginario colectivo y en el imaginario mediático le dimos la espalda. Entonces también es responsabilidad de medios. Y el que estemos aquí conversando en la mitad del agua es un paso extraordinario para ayudar a la gente a entender que esto es una experiencia fantástica. Una experiencia fantástica. Una experiencia que continuamos invitándolos a ustedes a que la vivan, que la disfruten, que la caminen, que le devuelvan ese espíritu fundamental al río con su propia participación. El río no bastará con una propaganda de Interagua y de las empresas de agua diciendo que el agua es vida. La vida hay que vivirla. Y el río es nuestro, Andrés. Total, debiéramos echarnos acá al agua ahora mismo. Luego verán el cuchi que se pega Andrés y Ramón en el río Daule, a la altura de Garza Roja. Andrés, un mensaje final. Muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que he disfrutado de esta conversación, el entorno extraordinario, la comida de Garza Roja está... Me voy a quedar a dormir acá, si me lo permiten, pues está pero delicioso. Pero definitiva, traiga su tribu. El café, buenísimo. Así ya que... le dijeron cómo se lo hace, con amor, dice el café. Sí. Amor, café hecho con amor fundamentalmente. Buenísimo. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que este programa es transmitido gracias al auspicio del Colegio Alemán Humboldt, de Fundación Garza Roja y del Parque Garza Roja, que los invita permanentemente a que le den una mirada a los afluentes del poderoso río Guayas.